y rápidamente nos vamos a contactar con Guillermo Holzman para comenzar a entender lo que pasó en Argentina. ¿Cierto? ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, un agrado saludarte. Guillermo Holzman, nuestro analista internacional. Guillermo, entender, ya esto es un impactante triunfo, Argentina ganó. ¿Nos estamos derechizando en Sudamérica? O sea, en Bolivia a la derecha, ¿cierto? Ahora Argentina ratifica triunfo Milei. ¿Quiere decir que se nos viene Kass con todo o se nos viene Kaiser? Bueno, O cualquiera no de los tiene nada dos que ver? no tiene algo que ver todo eso, porque este fenómeno no empieza en América Latina, empieza en Europa. Meloni, pero probablemente es la mejor expresión de todo ello, una Meloni que viene de la ultraderecha y que finalmente está gobernando como una derecha, yo diría, mucho más razonable, ah, sin las visiones o posiciones más ultra. Y eso se ha ido repitiendo acá en América Latina y también ha dejado en evidencia el error de las encuestas, tanto en el caso de Bolivia como en el caso de Argentina. Cabría preguntarse si acaso ese error se va a repetir en Chile, pero eso sería Es ya impresionante especulación. porque es muy buen punto toca Guillermo, porque no había ninguna encuesta argentina que entregara estos resultados para Milei este domingo. No había ninguna Efe- encuesta en Bolivia que dijera que iban a pasar los dos derechistas a segunda vuelta. Y hoy día no hay ninguna encuesta en Chile que no dé por ganador a Kast. Exactamente, entonces yo te diría puede haber sorpresas y esas sorpresas, digamos, nos deja varias cosas importantes en la mesa. Primero, los candidatos que ganan son de la derecha o de la ultraderecha o la derecha más extrema, pero a su vez también el voto con el cual se han electo no es un voto ideológico, sino que es un voto pragmático. En el caso de Argentina, parte importante del voto que canaliza Milei no es porque todos los argentinos hayan cambiado de ideología y sean libertarios, sino que es un voto pragmático en términos de que hay credibilidad en Milei de que efectivamente el trabajo que está haciendo es el que hay que hacer y, al contrario censo, la oposición, en este caso el kirchnerismo y el peronismo, no son creíbles en términos de las propuestas que tienen. Y es ahí donde efectivamente el voto pragmático, que es el que está moviendo la aguja y es el que las encuestas no logran percibir, es el que está dando los resultados que conocemos. Ahora, Guillermo, pero para poder entender algo del argentino, porque el argentino no lo ha pasado bien con Milei. O sea, cuando asume Milei, la economía la aprieta y la empieza a apretar bastante fuerte. O sea, el argentino de la calle, ¿cierto? El del día a día, no la empezó a pasar bien, pero sin embargo logra bajar el nivel de pobreza de niveles que estaban sobre el 50% a menos del 40, 35%, y lo logra en poco tiempo. ¿Cómo se entiende que este apriete beneficia a la calle argentina? En términos concretos, el ciudadano argentino no tiene más plata en el bolsillo hoy en día. Por el contrario, está más apretado, más ajustado, pero con reglas claras. Y eso es por el arreglo macroeconómico, es decir, el control de la inflación, el control del desempleo, el control del gasto público, finalmente, que es el ajuste primario que se hace en Argentina y que hace Milei en las condiciones legislativas que tenía Milei, en definitiva, está logrando resultados y eso se reconoce. Y por eso hablamos de un voto pragmático, es decir, acá lo que ha hecho Milei, si volvemos atrás, se pierde todo. Y lo segundo que tú lo mencionabas en la nota anterior, el impacto, yo lo llamaría psicopolítico del apoyo de Donald Trump, que es una intervención, yo diría, novedosa también a nivel global hoy en día, no, en definitiva, mueve ese voto pragmático para poder darle este respaldo a Milei, que ni siquiera él mismo lo esperaba, no esperaban este contundente diferencia con la oposición. Y eso yo creo que está primando en todas las elecciones, es decir, tanto en América Latina como en Europa. Ahora, cuando nosotros miramos justamente el apoyo que significa Donald Trump, también es un apoyo que era un apoyo real y consistente, porque si no los mercados no hubiesen reaccionado de la manera que reaccionaron. Por ejemplo, en este minuto Wall Street, las acciones argentinas han disparado hasta un 35%, en la mañana de este día lunes. Quiere decir que el efecto de Donald Trump, porque en el fondo lo que uno entiende que hace Trump es decir, si te va bien, te voy a ayudar. Es eso lo que dice Trump, ¿no? Exactamente, eso es lo que dice Trump y el triunfo de Milei significa que obtiene gobernabilidad, es decir, capacidad de negociación con la oposición y capacidad de negociación al interior del Congreso, lo cual le va a permitir sacar la reforma estructural, la de pensiones, la tributaria, la laboral, entre otras, y a su vez con la cantidad de parlamentarios que obtiene, evita el veto que le puede dar el Congreso y evita también cualquier posible acusación constitucional contra Milei, es decir, de alguna forma Milei se blinda y ese blindaje le permite a Milei ahora avanzar.
tendrá que decidir de aquí a diciembre y probablemente, digamos, cercano a diciembre o después del 11 de diciembre, haga un cambio de gabinete para poder dejar establecida el esquema de negociaciones con los distintos grupos, particularmente con el PRO primero, que es el más cercano, y posteriormente con la Unión Cívica Radical y con otros grupos, particularmente de los gobernadores, que teniendo poca representación, sí hacen la diferencia para poder alcanzar los quórum que Milei necesita para aprobar sus leyes. El PRO es el que ayuda a Milei, ¿cierto? Exactamente, el PRO es el de Macri. A Mira, Macri la derecha tradicional. Mira, vamos a mostrar a nuestro director, pero nuestro director se nos muestra, tenemos la pantalla, tenemos el diario El Clarín de Argentina en este minuto en nuestra pantalla, y ahí está cómo quedó el Congreso, el quórum. Tenemos 96, ¿cierto?, diputados para la Fuerza Patria y Aliados, que ese es Kirchner, ¿cierto? Después tenemos la Libertad Avanza, 93, Provincia, Aliadas y Unidos, 17, el PRO, 14. Y ahí ese 14 más 93 es lo que le da prácticamente una buena mayoría, ¿cierto, Guillermo? Efectivamente, para el quórum que necesita Milei para aprobar las leyes de 129 diputados, de los 257. 129, claro. Claro, por lo tanto está bastante cercano. Y en el caso del Senado, necesita 37 de los 72 que componen el Senado federal. Y en ese minuto, hoy día, la Libertad Avanza tiene 18 senadores, 19. perdón, 19, y después si suma el PRO y alguno de la UCR y más los Imagínate, tener ahí en senadores, mira, Libertad Avanza tiene 19. Ah, y la UCR también es aliada a la Libertad Avanza. no es totalmente aliada, pero es la que tiene más disposición de negociación y más puntos de convergencia para negociar con Milei. Entonces la pregunta es cómo qué cosa va a ceder a la UCR para poder justamente lograr el quórum de 37 senadores que requiere. Perfecto, mira, escuchemos a Milei, mira cómo está de contento. Aquí habla Javier Milei, cortito. Y contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa, nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estamos a favor de un sistema democrático transparente. Al mismo tiempo, habla Milei después del triunfo. Así como agradezco a todos los argentinos por este enorme acto cívico, sería un hipócrita si no diera las gracias en particular a todos aquellos que siguieron abrazando y apoyando las ideas de la libertad para hacer grande la Argentina nuevamente. En definitiva, parafraseando a uno de nuestros últimos spots, y es: si vieras qué linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta. Estaba contento, Milei. Ahora, Guillermo, partimos este contacto contigo hablando de cómo nos pega Chile. Estamos prácticamente a 21 días de una elección. ¿Quién se parece más a Milei, Kast o Kaiser? Kaiser, Kaiser, definitivamente. ¿cierto? Sí, Kaiser. Y consideremos, por ejemplo, que en todas las provincias argentinas que son limítrofes con Chile, en todas ellas ganó la Libertad Avanza. Solamente en 3, prácticamente con muy poco porcentaje de triunfo, pero en el resto, que son alrededor de 13 provincias, si mal no recuerdo, en definitiva, gana la Libertad Avanza. Es decir, todo lo que es el contacto normal ciudadano en términos de turismo, en términos de viaje, cruce de cordillera, en todas esas provincias ganó justamente la Libertad Avanza. A mi modo de ver, eso va a tener, yo diría, un impacto no reconocido acá en Chile, pero va a tener un impacto en el votante pragmático, ese votante que mira las cosas de otra manera y no la mira con el prisma ideológico. Y ese elemento puede dar más de una sorpresa en la primera vuelta. Hoy día, Johannes Kaiser lo vemos en la encuesta Criteria. Vamos a estar ahí un análisis en minutos después, acá mismo en el programa, con Maximiliano Duarte, cierto director de estudio de la Fundación Piensa. Johannes Kaiser logra pasar al tercer lugar en la encuesta Criteria y logra pasar al tercer lugar también en la encuesta Academ, pero las encuestas no lo han achuntado. Definitivamente a Matei, ¿tú la ves fuera después de esto de Milei, por ejemplo? Por el momento sí, o sea, digamos que quedaría fuera de una segunda vuelta. Probablemente Jara estaría pasando una segunda vuelta, según seguimos las encuestas. Pero también está, yo diría, la falla en las encuestas, tanto en Bolivia como en el caso de Argentina,
podrían dar cuenta de un cine negro y que esta elección se resuelva en primera vuelta. Digamos, ahora, o sea, todo puede pasar. Yo diría que lo que nos ha demostrado Bolivia y Argentina en términos de la encuesta y los resultados reales que se obtienen en la votación, digamos, todo puede pasar. Y eso va a obligar a que las encuestas calibren muy bien lo que van a hacer los próximos 10 días. Recordemos que después hay un silencio de encuestas respecto a cómo justamente se ve, porque lo que ha sucedido es que hay un votante que las encuestas no logran percibir cómo se van a comportar electoralmente. Y estamos hablando de sociedades cuya cultura política son muy distintas, como el caso de Argentina y de Bolivia. Y Chile tiene su propia particularidad. Entonces, acá yo creo que tenemos un escenario que sigue estando abierto. O sea, lo que sabemos es que por lo menos hay 4 candidatos que no van a estar en la segunda vuelta, que es el caso de Artés, de Meo, de Parisi y Maynard Nichols. Y el tema es qué va a pasar con los otros 4. Es efectivamente cómo se van a distribuir los votos entre ellos para poder O sea, efectivamente en el tener fondo, el paso a segunda vuelta. o sea, en el fondo tenemos claro que pasa Jara, y la gran duda entonces es cuál de los tres, o sea, Kast, Kaiser o Matei. Con mayor posibilidad Kast, con menores posibilidades Matei, pero Kaiser, increíble, cómo logra afianzarse. Ahora, cuando tú dices que Kaiser es el que se parece más a Milei, ¿bajo qué circunstancias, el estilo, la forma de comunicar? ¿En dónde se parece más Milei con Kaiser que con Kast, por ejemplo? A ver, en la propuesta, en el discurso que tiene Kaiser en términos de ser coherente entre lo que dice, lo que hace y eventualmente en lo que piensa, en términos de la tranquilidad con la cual tiene el diagnóstico país, en términos del conocimiento que ha ido adquiriendo respecto a cómo funciona el Estado, más allá de lo que ha adquirido como diputado. Y en esa perspectiva, Kaiser coincide mucho en términos de recuperar el concepto de patria, recuperar conceptos valóricos, que él lo recalca mucho, y en términos de poder hacer grande a Chile. Yo creo que son como los 3 elementos que destacaría así en una primera mirada del paralelismo que hay entre Milei y Kaiser. Y eso también a su vez lo hace parecido a cómo fue la campaña de Meloni, lo hace parecido, aunque más lejano, con Orbán en Hungría. Entonces yo diría que acá lo hace parecido también, de cierta forma, con lo que fue algunos elementos básicos de la campaña de Donald Trump. Entonces tenemos acá una serie de elementos que convergen. Ahora, ¿será el electorado chileno capaz de poder avanzar hacia un Kaiser? Yo creo que la pregunta, como hay que dejarla ahí boteando, porque no hay una respuesta única en ese sentido. El CAS, por su parte, aparece más consolidado en términos de tener equipo, de tener capacidades para poder gobernar y poder darle credibilidad a lo que quiere hacer. Matei tiene que hacerse cargo de una coalición que no siempre ha estado alineada con su discurso ni con su propuesta programática, lo cual le resta un grado de credibilidad, independiente de que su propuesta de gobierno sea bastante completa. Y Jara, yo diría, el debate del día de ayer mostró que era capaz de poder distanciarse del Partido Comunista. El problema de Jara en ese sentido es la credibilidad. Es creíble que un militante del Partido Comunista pueda alejarse de la impronta de ese partido, de su impronta doctrinaria, y acercarse para poder cobijar a todo lo que es la izquierda tradicional y la centroizquierda? Bueno, esas preguntas quedan en la mesa, partiendo de la base de un debate del día de ayer que fue bastante, algunos medios lo califican de guante blanco, bastante conservador. Sí, fue fome el debate. Yo lo encontré Claro. fome el debate. No hubo una interactividad. No sé si fue problema del formato, pero no fue muy parejo, en el fondo, muy de guante blanco, como tú dices, Guillermo. Claro, digamos, y la verdad, desde el punto de vista de análisis, ninguno de los candidatos destacó por su liderazgo. Trató de Exacto. colocar sus ideas, le habló a su propio mundo, y tratando de poder hacer alguna diferencia con los otros candidatos, pero ninguno destacó por su liderazgo. Milei, Trump, Meloni, por todo el que hemos nombrado, el mismo Orbán en Hungría, el mismo Paz Pereira en Bolivia, tenían un liderazgo, yo diría que era mucho más evidente. Obviamente hay diferencias, pero si buscamos similitudes, acá ninguno mostró esa capacidad de un liderazgo que fuera acompañado de las ideas y que fuera con una impronta mucho más convincente. O sea, para mi modo de ver, ninguno logró ser convincente, simplemente replicó todo lo que ya está en el programa y todo lo que ya se ha dicho. Entonces, o eso es parte de su estrategia de cada uno de los candidatos,
o simplemente están entregados a lo que digan las urnas el 16 de noviembre. Yo creo que se cuidaron mucho también, Guillermo, en no equivocarse. Porque aquí el que se equivoca jode. Y yo creo que estaban muy, muy preocupados de no equivocarse. Los vi muy, muy alineados, muy respetuosos del público, etcétera. Pero bueno, Guillermo, vamos a estar en línea. Muchas gracias por este contacto. Excelente análisis. Yo creo que lo de Milei Kaiser no es menor. Y esperemos que las encuestas se equivoquen en Chile, dicen algunos, otros a lo mejor la aciertan y vamos a ver, porque yo creo que las encuestas van a ser gran protagonistas justamente de lo que va a pasar en esta elección del próximo 16 de noviembre. Así es, Jorge. Que tenga muy buena semana. Que esté muy bien. Guillermo Holzman, nuestro analista internacional, comentando, ¿cierto?, sobre el triunfo de las elecciones legislativas para la libertad avanza en Argentina con Milei, la comparativa, cómo nos afecta en Chile este triunfo, porque nos estamos ultraderechando en Sudamérica, y la visión que sí, algo tiene que ver, y que justamente Kaiser pareciera ser el mayor perfil parecido a Javier Milei. Un debate de guante blanco, así lo dice Guillermo Holzman, y también lo pensamos, ¿cierto?, muchas veces y de las personas que vimos aquel debate durante la noche de este día domingo, debate organizado por Canal 13.